Hola a todos y muchísimas gracias a la gente que me acompaña en este video. Gracias por suscribirse y por dejarme sus comentarios y sus likes en los videos. Esta es una complacencia para Patty B y para Candy Piña, a quienes espero que les guste el video. Ellas me pidieron hacer un video un poco diferente. Yo usualmente no hago biografías de hombres, pero me gusta mucho complacerlos y me gustaría pues complacerlas a ellas con esta historia. Ellas me pidieron que les contara un poco de la biografía de este hombre, pero sobre todo las circunstancias que rodearon sus 6 matrimonios. Y pues como les decía, en esta ocasión les voy a hablar sobre un rey, quien se inmortalizó como el hombre que tuvo 6 esposas, las cuales fueron mujeres que sufrieron y se coronaron. Él no solo fue un rey caprichoso, sino también uno reformador. Enrique VIII nació el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Placentia en Greenwich. Enrique Tudor era el tercer hijo de Enrique VII e Isabel de York. Él tenía un hermano mayor, Arturo, que ostentaba el título de príncipe de Gales y quien era el heredero a la corona. Además tenía 2 hermanas, Margarita y María, con quienes era muy unido. A la corta edad de 3 años fue nombrado Lord de Irlanda, además de muchos otros títulos, incluido el de Duque de York. Enrique recibió una educación de primer nivel de los mejores tutores de Inglaterra. Hablaba fluidamente latín y francés y aprendió al menos algo de italiano. No se esperaba que se convirtiera en rey, pues a pesar de que su hermano no gozaba de una excelente salud, nunca se le preparó a Enrique para reinar. En noviembre de 1501, irónicamente, Enrique participaba en las ceremonias del matrimonio de su hermano mayor con Catalina de Aragón, la hija más pequeña de los reyes de España. Como duque de York, Enrique asistía a muchas ceremonias oficiales representando a Inglaterra. Sin embargo, en 1502 Arturo murió a la edad de 15 años, solo 20 semanas después de su matrimonio con Catalina. La muerte de Arturo puso a la corte de cabeza y pasó todos sus deberes al heredero, a su hermano menor, Enrique, que entonces apenas tenía 10 años. Para octubre de 1502, Enrique ya se convertía en el nuevo príncipe de Gales y conde de Chester, y por ende en el heredero a la corona de Inglaterra. Su padre, el rey Enrique VII, le dio pocas tareas, y decidió que lo mejor es que no apareciera en público. Pero las responsabilidades políticas no eran lo único que Enrique estaba heredando de su fallecido hermano, pues su padre, el rey, no estaba dispuesto a romper la alianza matrimonial que había creado entre Inglaterra y España, ofreciendo a su segundo hijo en matrimonio a la viuda de Arturo, Catalina de Aragón. La corte inglesa estaba interesada en conservar esta alianza, y el 23 de junio de 1503 se firmaron los tratados para su matrimonio. Por su parte, Catalina de Aragón aseguró que su primer matrimonio no se había consumado, y el Papa dio luz verde a su unión con Enrique. Sin embargo, el príncipe era muy pequeño, y por eso fue necesario esperar unos años. Mientras tanto, la muerte de Isabel, madre de Catalina, en 1504 y algunos problemas en España complicaron las cosas, ocasionando que Catalina quedara varada en el limbo por algún tiempo, sin dinero y sin apoyo, y que para colmo, Enrique de 14 años expresara públicamente su rechazo al compromiso con la joven española por razones poco conocidas. Debido a su poca liquidez, Catalina tuvo que fungir como embajadora de España. En ese momento, ella no estaba aferrada al matrimonio, pero era una hija obediente y una ferviente católica que creía que ser reina de Inglaterra era algo predestinado por Dios. Cuando Enrique VII murió el 21 de abril de 1509, Enrique VIII, de 17 años, lo sucedía como rey. Poco después del entierro de su padre, el 10 de mayo, Enrique coincidió con Catalina de Aragón por casualidad y de repente declaró que se estaba casando con ella lo más pronto posible. Ya fuera por atracción física o por consejo de los nobles, la boda fue tan apresurada que no esperaron un permiso oficial de Roma, que necesitaban, ya que eran cuñados, y esto estaba prohibido por la Iglesia Católica, pero tenía la palabra del Papa, así que prosiguieron con la boda, misma que se mantuvo discreta y se celebró en la iglesia de los frailes de Greenwich el 11 de junio de 1509.
Para el 23 de junio, Enrique conducía a Catalina, de 23 años, desde la Torre de Londres a la abadía para su coronación. Catalina es descrita como una joven de presencia bella y talentos notorios, sumamente culta e inteligente, cosas que atrajeron a un Enrique a caer bastante enamorado ante sus pies. Por otro lado, Enrique deja claro que su juventud no lo detendría y encarcela a quienes fueron fieles consejeros de su padre, a la vez que libera prisioneros y cambia varias políticas. Mientras tanto, en su matrimonio todo iba bien y Catalina quedó embarazada de manera inmediata, pero su hijo nació muerto. Luego de esto tuvo varias pérdidas más, hasta que en febrero de 1516 dio a luz a una niña, María Tudor. Durante las primeras pérdidas, Enrique se había mostrado comprensivo, y además el matrimonio se mostraba estable, pero la relación se fue desgastando, y aunque María había traído una zona de estabilidad, el matrimonio no era de lo mejor. Aunque se había descrito como inusualmente bueno, se sospechaba que Enrique había tomado varias amantes para 1510, pero había sido extremadamente discreto, a diferencia de lo usual en la época. Probablemente, Catalina estaba enterada de dichos amoríos, pero como había aprendido del matrimonio de sus padres, esas cosas pasaban todo el tiempo en la realeza. Para el año 1516, Enrique tomó un amante que cobraría algo más de importancia, Isabel Blount, quien habría sido dama de Catalina, y quedó embarazada, dando a luz en 1519 a un hijo ilegítimo de Enrique. El joven fue nombrado duque de Richmond, y además Enrique lo habría reconocido y habría intentado legitimizarlo, pero murió siendo joven. Como rey, Enrique fue bastante ambicioso y lo probó invadiendo Francia en 1513, pero terminó firmando la paz y ganando ciertas concesiones. Además de enfrentar varios conflictos políticos internos, Enrique también tuvo que crear varias alianzas externas, comprometiendo a su hija María Tudor en al menos 2 ocasiones, primero con el delfín de Francia y después con Carlos V, sobrino de la propia Catalina. Alrededor del año 1524, Enrique mantuvo una aventura amorosa con María Bolena, la dama de compañía de Catalina. Se especuló durante algunos años que los 2 hijos de María pudieran haber sido engendrados por Enrique, pero esto nunca se pudo probar y el rey nunca los reconoció como sí hizo con su primer hijo ilegítimo. En 1525, mientras Enrique se impacientaba más por la incapacidad de Catalina para producir el heredero varón que deseaba, se enamoró perdidamente de la hermana de María, Ana Bolena, que entonces era una joven carismática de 25 años, elegante y hermosa. Ella estaba en el séquito de la reina y estuvo muy cerca de Enrique por algunos meses. Ana, sin embargo, resistió sus intentos de seducirla y se negó a convertirse en su amante, como sí lo había hecho su hermana. Fue en ese contexto que Enrique consideró sus opciones para rechazar a Catalina y casarse con Ana, de quien estaba enamorado y quien además estaba en una edad fértil. Pronto se convirtió en el deseo absoluto del rey de Inglaterra anular su matrimonio con la ahora Catalina de Aragón de 40 años. Esta fue una decisión que llevaría a Enrique a rechazar la autoridad del Papa y a iniciar una reforma religiosa en su propio país. Enrique, al menos en la primera parte de su reinado, había sido un católico devoto junto a su esposa, por lo que no está claro exactamente cuándo Enrique cambió de parecer sobre el tema religioso. La verdad es que para el año 1527, él ya se había convencido a sí mismo de que al casarse con Catalina, la esposa de su hermano, había actuado en contra de Dios, y por eso lo estaba castigando sin darle un hijo varón. Con la esperanza de anular su matrimonio de manera rápida, Enrique renunció a varios territorios y le ofreció a Catalina mantener las cosas en total discreción, todo con la esperanza de tentar a su aún esposa a retirarse a un convento de monjas. Pero esta jugada no le resultó, y Catalina resultó ser más fuerte de lo que pensaba. Enrique envió directamente a uno de sus consejeros ante el Papa, pero la cosa sería todavía más complicada en Roma, pues el Papa se mostraba muy temeroso de ofender a la influyente familia de Catalina de Aragón, principalmente a su sobrino, el emperador y rey Carlos V.
Un año después de duras batallas en Roma, Catalina fue desterrada de la corte y sus habitaciones fueron entregadas a Ana, quien de inmediato coloca a sus familiares en puestos altos y les otorga propiedades. La familia de Ana ya tenía cierta influencia que no dudó en utilizar para conseguir un apoyo total a la reforma protestante. Eso dentro de la corte, porque los menos afortunados, el pueblo, fueron obligados a convertirse y quienes no lo hacían eran masacrados. Cientos de templos fueron saqueados y destruidos. En el invierno de 1532, Enrique obtuvo apoyo de algunos países de Europa, incluyendo Francia, quienes aceptaron conocer a Ana como su reina. Sin embargo, cuando regresó, decidió que era el momento de casarse y ambos pasaron por un servicio secreto de bodas. Ella pronto quedó embarazada y tuvieron una segunda boda pública en Londres el 25 de enero de 1533. Para el 23 de mayo se anuló oficialmente el primer matrimonio del rey, pero sería a los ojos de Inglaterra, pues en gran parte de Europa, donde eran 100% católicos, no reconocían a Ana como reina, sino a Catalina, y a los hijos que pudiese tener con Ana iban a ser considerados ilegítimos. Ana inmediatamente dio a luz a una niña, un poco prematura, el 7 de septiembre de 1533. Esta niña fue bautizada como Isabel, en honor a la madre de Enrique. Tras el matrimonio, el Papa Clemente decidió excomulgar a Enrique, a quien nada le importó este tipo de cosas. Pero la historia de amor entre el rey y la reina estaba lejos de ser perfecta. Si bien la pareja real disfrutó de periodos de calma y afecto, Ana se negó a desempeñar el papel de sumisión que se esperaba de una reina. En su lugar, demostró una vivacidad e intelecto que la hicieron demasiado independiente para el papel de una esposa y que además le ganaron muchos enemigos. Por su parte, a Enrique estos atributos que tanto le habían gustado comenzaron a irritarle, pues Ana no solo se involucró en la política destituyendo nobles y opinando sobre alianzas extranjeras, sino que encima le reclamaba cualquier amorío o cualquier cercanía con otras damas. Y después de un aborto involuntario en 1534, él vio su fracaso al no darle un hijo como una traición directa hacia su persona. Ya en la Navidad de 1534, Enrique estaba discutiendo con sus ministros la posibilidad de dejar a Ana, a quien ya no la quería ni la corte ni el pueblo. El 8 de enero de 1536, Catalina de Aragón moría, lo que Ana celebró por todo lo alto, pues no quedaba dudas de que ahora ella era la reina legítima de Inglaterra. En ese punto, Ana estaba embarazada otra vez, y era muy consciente de las consecuencias si no podía dar a luz a un hijo. Sin embargo, el día del funeral de Catalina, el 29 de enero de 1536, sufrió un aborto que sería la gota que derramaba el vaso para un matrimonio volátil y desolado. Aunque la familia Bolena todavía ocupaba puestos importantes, el consejo privado, Ana tenía muchos enemigos, incluyendo algunos católicos que la veían como un hereje que había llevado a Inglaterra por el camino del diablo. La caída de Ana se produjo tan rápido que ni siquiera pudo recuperarse de su aborto. Fue principalmente el resultado de acusaciones de conspiración y adulterio. La primera y muy clara señal de su caída fue la nueva novia del rey, Juana Seymour, de 28 años, que se mudó a un nuevo y mejor alojamiento del que tenía la propia reina. Entre el 30 de abril y el 2 de mayo, 5 hombres, entre ellos el hermano de Ana, fueron arrestados por adulterio y alta traición, acusándoles de tener relaciones sexuales con la reina Ana. Ella también fue arrestada y acusada. Aunque claramente las pruebas en su contra no eran convincentes, los acusados fueron declarados culpables y condenados a muerte. Jorge Boleyn, el hermano de Ana, y los otros hombres acusados fueron ejecutados el 17 de mayo de 1536, mientras que a las 8 a.m. del día 19 de mayo, Ana estaba siendo ejecutada en la torre. El día después de la ejecución de Ana en 1536, Enrique, de 45 años, se comprometió con Juana Seymour y se casaron solo 10 días después, dando paso al mito de un rey que se desprendía de sus esposas con brutal facilidad y a su antojo.
El 12 de octubre de 1537, Juana dio a luz a un hijo, el príncipe Eduardo y futuro Eduardo VI. El nacimiento fue muy difícil y la reina murió el 24 de octubre de 1437 de una infección. La euforia que había acompañado al nacimiento del varón se convirtió en una tristeza profunda. Públicamente, Enrique se mantuvo soltero casi 2 años, llorando la muerte de Jane, pero en realidad, semanas después de enviudar, se estaba buscando una nueva esposa, esto para afianzar sus relaciones políticas con el partido protestante. Habiendo considerado la situación con mucho cuidado, se le sugirió a Ana de Cleves, la hermana de 25 años del duque de Cleves, cuyos padres estaban muy unidos a la reforma protestante. Ella era vista como una importante aliada en caso de un ataque católico contra Inglaterra, pues su familia se encontraban entre el luteranismo y el catolicismo, lo que hacía de esto una combinación perfecta. Pero Enrique, ante todo, quería estar seguro de conseguir una novia deseable. Por ello, envió al pintor Hans Holbein a Cleves para pintar un retrato de Ana, quien era descrita como dulce y obediente, pero también conservadora, y cuya educación dejaba mucho que desear. Sin embargo, se decía que tenía pequeñas marcas de viruela en su rostro, algo totalmente común. El pintor realizó la obra excesivamente favorecedora para Ana, esto de acuerdo al propio Enrique. Después de ver el retrato de Holbein y animado por la descripción complementaria que le habían dado sus cortesanos, el rey de 49 años acordó casarse con ella, pero no pasó mucho tiempo antes de que Enrique cambiara de opinión, pues apenas la conoció el día de Año Nuevo de 1540, de inmediato dijo sentirse engañado y le reprochó a todos sus cortesanos sus mentiras, pues no solo no encontró a la joven atractiva, sino que de acuerdo con algunos testigos la llamó cara de caballo. Pero además, Ana era bastante tranquila y conservadora, y Enrique se aburría en su presencia. Encima de todo, el padre de Ana estaba involucrándose en varias guerras, en las que Enrique no tenía intención de involucrarse, y los sentimientos personales se incrementaron cuando conoció a una joven llamada Catalina Howard, de quien se enamoró. Pero todo esto no importó, y el matrimonio tuvo lugar el 6 de enero de 1540. Para entonces, Enrique ya estaba buscando la manera de salir de él. La primera noche de la pareja como marido y mujer no fue exitosa. De acuerdo con los historiadores, Enrique habría pronunciado la frase: "Si antes no me gustaba, ahora me gusta mucho menos", mientras que Ana lo elogiaba como rey y como su marido, diciendo que era la persona más amable que habría conocido. Pero Enrique ya preparaba el fin del matrimonio. La joven Ana probablemente era lo suficientemente inteligente como para entender que no era querida por su esposo y para saber lo que pasaba con una reina a la que el rey ya no quería. Para entonces, Enrique había resuelto las cuestiones políticas y lograba iniciar la anulación del matrimonio. De inmediato se le ordenó a Ana que abandonara la corte y que fuera al palacio de Richmond. Para el 24 de junio y para el 6 de julio se le informó la decisión de su esposo de reconsiderar el matrimonio. Se tomaron declaraciones de testigos, incluyendo 2 médicos que registraron la decepción del rey por su apariencia. Ana tomó una posición bastante tranquila y decidió no contrariar al voluble rey, así que testificó que el matrimonio nunca se había consumado. Poco después, se solicitó a Ana su consentimiento para una anulación, a lo que ella accedió. El matrimonio fue anulado el 9 de julio de 1540. Aunque durante el proceso se llegó a poner en duda su virginidad, Ana se mostró siempre agradecida con el rey, lo que sorprendió a la corte y al propio Enrique, quien de inmediato le concedió el título honorario como la hermana del rey, y además le otorgó varias propiedades, incluido el castillo de Hebert, que anteriormente había sido el hogar de Ana Bolena. Ana de Cleves fue una invitada recurrente a la corte, y en agradecimiento por no impugnar la anulación, Enrique decretó que se le debería de dar prioridad sobre todas las mujeres de Inglaterra, a excepción de su propia esposa e hijas. De esta manera, Ana de Cleves sorprendentemente había salido mejor librada del matrimonio de lo que se hubiera esperado. Enrique
era bastante volátil y pronto tuvo el deseo de deshacerse de su fiel aliado Tomás Cromwell, a quien culpaba de su desastrosa política externa y del matrimonio con Ana de Cleves. El 28 de julio de 1540, el mismo día que Cromwell fue ejecutado, Henry se casó con la joven Catalina Howard, quien irónicamente era prima hermana de Ana Bolena y de Jane Seymour. Absolutamente todas estas situaciones habían encantado a Enrique, quien de inmediato le otorgó las tierras que habían sido de Cromwell, además de muchísimas joyas. Pero para ese tiempo, Enrique había sufrido fuertes accidentes a caballo, que lo habían imposibilitado de ser más activo. Además, sus años de juventud y gloria ya habían pasado. Esto, sumado a la diferencia de edad de casi 20 años, volvió el matrimonio más que complicado, y su joven reina pronto buscó consuelo en los brazos de otro hombre. Poco después del matrimonio, la reina Catalina tuvo una aventura con el cortesano Thomas Culpeper. Pronto se descubrieron unas cartas de amor entre los jóvenes, aunque claramente la joven ni siquiera sabía escribir. El tribunal fue informado de su aventura y se buscaron más evidencias, mismas que se encontraron, no solo testimonios 100% confiables, sino además constantes encuentros entre los enamorados. Aunque Enrique originalmente se negó a creer las acusaciones, también se descubrió que Catalina habría estado comprometida y había consumado su relación con otro hombre, a quien tenía como empleado en el palacio. El amante y el hombre que había estado comprometido con ella confesaron. Sin embargo, tomó otra reunión del consejo antes de que Enrique creyera las acusaciones en contra de la reina. Ambos jóvenes fueron ejecutados y Catalina correría con la misma suerte el 13 de febrero de 1542. A partir de entonces, Enrique se enfocaría en sus relaciones con Francia, que habían sido cambiantes durante todo su reinado, y además en fortalecer su relación con Escocia. Por unos años más, Enrique se mantuvo soltero, para después terminar con la sexta y última esposa, una acaudalada viuda llamada Catalina Parr. En julio de 1543 se celebró el matrimonio, pero Catalina era muy diferente a sus predecesoras, y es que era una mujer de experiencia, que conocía la política y la corte, y que no dudaba en expresar sus ideas. Encima, no tenía muchas intenciones de ser reina, hasta que fue convencida por el propio Enrique. Catalina discutía constantemente con él sobre religión, lo que ocasionó que Enrique profesara una mezcla de catolicismo y protestantismo. Además, Catalina convivió con las hijas del rey, a quienes se volvió sumamente unida, especialmente Isabel, la pequeña. Parr ayudó a la reconciliación de Enrique con sus hijas y consiguió que en 1543 una ley del parlamento las colocara nuevamente en la línea de sucesión, esto solamente después de Eduardo. Enrique había cambiado su estilo de vida en los últimos años, se había vuelto obeso y tenía que moverse con la ayuda de invenciones mecánicas. Además estaba cubierto por algunos granitos que tenían pus. Tenía una herida que se infectaba constantemente y desprendía un olor poco agradable. Todos estos problemas terminaron por acelerar su muerte a la edad de 55 años, el 28 de enero de 1547, en el Palacio de Whitehall. Enrique VIII fue enterrado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, junto a su esposa Juana Seymour, por órdenes del propio rey. Tras la muerte de Enrique, fue sucedido por su hijo Eduardo VI. Como Eduardo solo tenía 9 años y no podía gobernar, se le asignaron algunos ejecutores que podrían servirle como consejo hasta que cumpliera 18 años, pero dicho plazo no llegó y Eduardo murió sin hijos. El trono pasó primero por un corto periodo a Lady Juana Grey, quien sin embargo fue acusada de traición, pues Enrique había dispuesto en su testamento que el trono fuese para sus hijas María e Isabel, por lo que Juana fue ejecutada a los 16 años de edad. El trono entonces pasó a manos de María, hija de Enrique VIII con Catalina de Aragón. María Tudor se casó con el rey Felipe II de España, pero el matrimonio fue desafortunado y no trajo herederos, por lo que a la muerte de María,
El trono lo heredó Isabel, la hija de Enrique, con Ana Bolena. Conocida como la Reina Virgen, Isabel fue una buena regente, pero murió sin descendencia y nunca se casó. Por lo tanto, la línea Tudor en el trono se extinguía con su muerte y la corona fue heredada por James VI de Escocia, quien era descendiente de la hermana de Enrique Tudor, Margarita. Antes que todo, Escocia terminó uniéndose a Inglaterra en un mismo reino, cuando este hombre se convirtió en rey de Inglaterra en el año 1603. Y pues bueno, como yo les decía en el intro, yo no suelo hacer videos sobre biografías de hombres, no es como lo mío. Sin embargo, pues me gusta complacerlos y en esta ocasión pues me parece que puede ser también interesante porque pues él es conocido como un rey que tuvo 6 esposas y de las cuales pues se deshizo de 3 de una manera bastante complicada. Yo espero que de verdad les haya gustado el video. Pues bueno, en general a Enrique lo puedes ver como de 2 maneras diferentes, como rey y como hombre. En cuestión de reinado, la verdad es que el resultado de Enrique fue mixto. Económicamente hablando, la verdad es que Inglaterra floreció bastante, sobre todo una vez que se desprende de la Iglesia Católica, porque pues había que pagarle ciertas cosas a Roma y además pues saquean monasterios y casas religiosas, con lo que pues caen bastante dinero, entonces en cuestión económica les fue bastante bien. Además, Enrique pues también fue bastante, digamos, favoreció mucho el aprendizaje artístico y humanista, en parte gracias a Catalina de Aragón, que se preocupó siempre por la educación, sobre todo de las mujeres en la corte, y que además impulsó bastante la educación. Por otro lado, pues Enrique la verdad es que construyó una impresionante armada, realmente es muy impresionante lo que hace en cuestión militar, lo que él hereda a sus 2 hijas y lo que consigue que Isabel se haya podido proteger tan bien de los países políticos que la atacaban, como era el caso de España. O sea, estas cuestiones militares que Enrique hereda, pues es algo que perdura bastante y que lo hace recordar como un rey pues bastante guerrero y bastante fuerte. Pero definitivamente lo que caracteriza su reinado pues son las masacres que realiza en contra de los creyentes, y porque realmente incluso a algunas personas de la corte terminan siendo ejecutadas porque no aceptan convertirse. Para ellos, los protestantes y los católicos realmente eran muy parecidos en cuestiones de creencias. Básicamente, lo que los hacía diferentes, pues era que los protestantes no obedecían en este caso, a Roma y a toda esta cuestión. Roma tenía muchísimo poder y pues había que pagársele impuestos, había que pagársele permisos, había que pagársele ciertas cosas en esas cuestiones al Vaticano. Entonces los protestantes, sí creían en Dios, pero ellos se enfocaban en la Biblia. Ellos no le daban la autoridad que correspondía al Papa, no reconocían al Papa como una autoridad, porque en la propia Biblia dice que ningún hombre tiene una autoridad como la que tiene Dios. Entonces ellos se basaban totalmente en la Biblia y esta era la diferencia entre los protestantes y los católicos. Para la Iglesia Católica era totalmente, era un desastre que hubiera protestantes porque no les convenía. A ellos les convenía tener el poder y entre más creencia hubiera en la fe católica, para ellos era mejor porque les daba un dominio total de un reino, en este caso de un continente, porque Europa en general estaba totalmente dirigida al catolicismo. Y los reyes, a los propios reyes les convenía que la gente fuera católica para que creyera su derecho divino a gobernar. Entonces este cambio tan drástico que hace Enrique y que lleva a su país a la fe protestante, pues fue un cambio muy duro para la gente, fue un cambio difícil incluso para algunos miembros de la corte que terminan siendo ejecutados. Su reino es básicamente conocido por eso, por este cambio que él hace a raíz de que él quiere separarse de Catalina de Aragón, pero no lo consigue porque Catalina no era una reina común. Ya les dejé su biografía de ella, aquí les dejo el link. Ella no era una reina común, ella tenía la influencia de su sobrino, que era un hombre más poderoso, yo creo que en ese momento, y el Papa tenía miedo de él, entonces no se deja convencer por Enrique y se hacen negociaciones, pero no se llega a ningún lado. Y al final Enrique toma esta decisión de colocarse a él mismo como la cabeza de la iglesia y de hacerse a un lado, y a la vez que hace eso pues se echa muchos enemigos encima, se echa a los países católicos encima,
pero él pues logra con política, logra como hacerse otra vez aliado de Francia y logra como tener una relación tranquila con España a pesar de lo que le había hecho Catalina. Entonces, en cuestión política era ciertamente inteligente y logra tener como cierta paz, aunque Enrique realmente fue un hombre que invadió Francia y que hizo varias cosas interesantes en cuestiones externas. Pero bueno, finalmente Ana Bolena sin duda es una de las cosas que lo caracterizan y que caracterizan su reinado, porque no había pasado que un hombre realmente decidiera totalmente romper con la iglesia por casarse con Ana. Y él cuando se casa con Ana, pues efectivamente él se dice enamorado, pero en parte él se casa con la idea de que ella le va a dar un hijo varón, que era lo que él quería. En ese tiempo en Inglaterra ya había una ley que permitía que las mujeres accedieran al trono. O sea, en cuestiones, digamos, de leyes, él estaba bien porque al darle Catalina una hija, que era María, María era su heredera. Entonces, en esas cuestiones estaba bien, pero la dinastía Tudor era una dinastía relativamente nueva. Ellos, vamos a regresarnos un poquito, no los quiero revolver, pero ellos vienen de la Guerra de las Rosas, en las que eran los York contra los Lancaster, luego se meten los Tudor y termina quedándose con el trono el papá de Enrique VIII, que además lo consigue por casarse con la mamá de Enrique VIII, que era quien de verdad tenía más derechos al trono que él. Entonces la dinastía Tudor era relativamente nueva y él tenía miedo, Enrique tenía cierto miedo de que al quedarse María, pues con mucha facilidad pudieran quitarle el trono y pudiera regresar a manos de alguna otra familia noble. Por eso es que él estaba tan desesperado por tener un hijo, por garantizar la dinastía con un hijo. Entonces él con Ana se casa con esta esperanza en su corazón de que Ana le iba a dar un hijo. No es así. Y además se empiezan a romper porque Ana era una mujer que hablaba y que le reclamaba algunas cercanías con otras damas, cosa que no hacía Catalina, porque Catalina como reina, ella había crecido como princesa y había visto en el matrimonio de sus padres y entendía que era parte de un rey tener amantes. Ana no se lo permitía y había muchos choques en la pareja. Además, Ana, incluso en cuestiones de política, las decisiones que tomaba eran malas. Entonces, realmente Ana fue como poco a poco fue cayendo. Jane Seymour, por su parte, pues es la esposa a la que él siempre dijo que verdaderamente amaba, a la que más amaba. Incluso él pide ser enterrado con ella. Y es esta mujer que realmente nunca metió las manos en la política. De hecho, ella nunca es coronada como reina. Juana Seymour nunca la coronan como reina, porque al parecer Enrique quería esperarse a que le diera el hijo, porque ya no quería coronar una tercera reina, y finalmente ella le da el hijo, pero fallece después del parto, y este niño viene a traerle a Enrique una tranquilidad y una paz, y con esto él deja de buscar desesperadamente engendrar un hijo, y se enfoca más pues en la alianza política con los protestantes, porque Enrique, hasta cierto punto, Inglaterra estaba un poco en desventaja de que todos los países por ahí católicos se pudieran unir y lo pudieran atacar. Entonces él busca una alianza con el padre y el hermano de Ana de Cleves, que eran protestantes y que tenían muchos buenos aliados en Alemania y que tenían un ejército. Entonces por eso es que se empieza a negociar esto con Ana, pero él se quiere asegurar de que ella se vea bien físicamente y manda a hacer este retrato muy famoso de ella, que en su momento se dijo, y él mismo lo dijo, que el pintor le había favorecido porque ella era rica y era de alta cuna, pero muchos de los testigos de la época, embajadores extranjeros, cortesanos, dicen que efectivamente Ana de Cleves era bonita de apariencia, que tenía unos rasgos bastante bonitos, que era muy parecida a su retrato, pero que su desencanto caía un poco en su educación. Ella no era muy educada, a diferencia de Ana Bolena y de Catalina de Aragón, que eran súper educadas y súper cultas. Ana de Cleves no. Ella era además muy conservadora, sabía apenas leer, no era tampoco como muy de ropa moderna, ni entraba mucho en esta cuestión de la música que había mucho en la corte. Ella era muy tranquila, había crecido en una corte muy distinta. Entonces todo esto a Enrique le resulta muy poco agradable y le aburre, y termina por zafarse de este matrimonio, porque además cuando él se casa, el matrimonio deja de serle conveniente, porque el papá de Ana se empieza a involucrar en guerras con Francia, y a él no le conviene enemistarse con Francia. Entonces termina por romper este matrimonio, y luego llega
que además al mismo tiempo él se enamora de Catalina Howard, que era una niña de 16, 17 años, estaba muy chiquita, y quien se casa con un hombre ya muy grande. En ese tiempo Enrique ya tenía una salud pues muy débil, y él ya no tenía esta movilidad de irse de cacería o de ir a hacer justas, y pasaba muy poco tiempo con ella. Entonces ella se involucra, la cuestión de ella es real, a diferencia de Ana. Ella sí le fue infiel con este hombre y ella incluso lo acepta y él también, pero además ella ya había estado involucrada con otros hombres, y al descubrir esto Enrique pues se molesta muchísimo, aunque al principio no lo cree. Incluso a ella le siembran pruebas porque le ponen por ahí unas cartas cuando ella ni siquiera sabía escribir ni leer. Entonces fue un poco como también también una cuestión de un complot de parte de la corte que ya no la quería. Pero finalmente pues ella es ejecutada y llega la sexta esposa, que es Catalina Parr, que es una mujer adulta, que no es ninguna niña que tenga como esperanzas o ilusión de ser reina. Ella realmente no buscaba eso. Más que eso, ella se enfoca como en hacer que las hijas de Enrique vuelvan a estar en la línea de sucesión, porque al caer la mamá, bueno, primero al ser desterrada Catalina y el matrimonio anulado, María Tudor queda como una hija ilegítima. No, los hijos ilegítimos no podían heredar el trono, entonces ella queda como a un lado. Al ser Ana ejecutada, pues Isabel, que la reina virgen, queda también a un lado. Y ella las trae nuevamente a la corte, las une con su padre, que nunca fue un buen padre. Él no se ocupaba de ellas, ni siquiera las veía en muy contadas ocasiones. Entonces ella es más conocida por eso. Incluso cuando Enrique muere, ella se vuelve a casar y ella se trae consigo a vivir a Isabel, y la hace que crezca un poco en más un ambiente de familia que Isabel no conocía, porque Isabel había quedado pues huérfana muy chiquita a los 3 años y había estado con institutrices en una casa, en otro palacio. No conocía este ambiente familiar y ella por ahí la acerca un poquito. Pero bueno, es básicamente lo que pasa con las 6 esposas de Enrique VIII. Existen muchas más versiones de la historia de Enrique, pero la realidad es que hay ciertos huecos. No se sabe exactamente qué fue lo que le hizo a él pensar que había actuado en contra de Dios. Muchos creen que fue el hecho de que no le diera hijos varones o de que tuviera tantas pérdidas. Empezó como a sugestionarse él y a creer que esto era por obra de Dios. Lógicamente en ese tiempo pues no había ciencia, entonces él no podía entender como qué pasaba muy bien. Pero pues es básicamente lo que pasa en su vida. Su vida es bastante compleja. Y también por otro lado, Enrique es recordado en su tiempo y fue reconocido como uno de los mejores reyes de la historia de Inglaterra. Lógicamente es el más polémico y el más conocido, pero además sí fue de los que tuvo más estabilidad, porque si nos vamos un poco para atrás, los otros reyes venían teniendo guerras, venían siendo destronados, venían siendo decapitados. Su papá tomó el trono en medio de una guerra y Enrique fue como el más estable de los reyes y que logra hacer esta armada militar tan exitosa, y por eso es que es recordado así. Pero bueno, yo espero que les haya gustado esta historia. Yo ya hice una biografía de Ana Bolena, de María Bolena, de Juana Seymour. También hice una de Catalina de Aragón. Se las voy a dejar aquí abajo, donde viene más especificada su historia. Aquí me quise ir un poco más rápido para alcanzar a ponerle el de las 6. Pero bueno, yo espero que les haya gustado y muchas gracias.